En esta oportunidad vamos a hablar de la luxación acromioclavicular. Como vemos en la imagen de la parte izquierda tenemos el húmero, la escápula, con la articulación acromioclavicular que lo va a conformar el acromión y la clavícula. Entonces ese punto es la articulación acromioclavicular en la luxación del miembro superior izquierdo, que se trata del paciente del caso clínico. Como vemos en la imagen de la radiografía, vemos que la estructura ósea a nivel de la articulación acromioclavicular tiene una similitud, hay una continuidad de la articulación, a diferencia de la imagen de la derecha, en el cual esa continuidad ósea se ha perdido. Entonces se ha perdido por la rotura de los ligamentos acromioclaviculares que lo conforman. Que estos ligamentos acromioclaviculares que lo conforman, que es el ligamento acromioclavicular superior, inferior, anterior y posterior. Entonces eso es lo que le da la continuidad a la estructura ósea a nivel del hombro, a diferencia de la imagen de la derecha, en el cual se ha perdido esa continuidad y en el cual es un indicativo radiográfico de una luxación de acromioclavicular. Como vemos, la articulación acromioclavicular es la articulación del acromión con el hueso de la clavícula. La clavícula no solamente tiene la articulación con el acromión, sino también vemos que tiene la articulación con el coracoides, con el hueso coracoides. Y dentro de ello tenemos los ligamentos coracoclaviculares, el ligamento trapezoide, el ligamento conoide, y también este ligamento, el número 3, que es ese ligamento que conforma el arco coracoacromial. Entonces, como vemos, esto es una estructura normal, sin presencia de alguna lesión, y la imagen de la radiografía nos evidencia una lesión a nivel de la articulación acromioclavicular. Como vemos, la luxación acromioclavicular va a dar dos signos característicos, que es el signo de la pseudocharretera y el signo de la tecla. Y el signo de la pseudocharretera se va a dar porque la pérdida de continuidad de la estructura ósea se debe al rompimiento de los ligamentos acromioclaviculares y de los ligamentos coracoclaviculares. Entonces eso es lo que va a dar la característica, y en el cual se va a observar de una manera externa el signo de la pseudocharretera, en el cual se va a ver una deformidad a nivel del hombro. El signo de la tecla también se va a presentar en este tipo de luxación, cuando se han desprendido todos los ligamentos que conforman tanto la articulación acromioclavicular con los ligamentos coracoclaviculares. Entonces eso es lo que le va a dar la característica, que la clavícula queda de manera flotante. Entonces por eso se le denomina el signo de la tecla. En la luxación de cadera, primeramente vamos a hablar de las estructuras que conforman la articulación de la cadera. Como vemos, la articulación de la cadera está conformado por la articulación de la cabeza del fémur y del acetábulo de la pelvis. Entonces esto es lo que se va a constituir como la articulación de la cadera. Y esto está recubierto por la cápsula articular, que es un ligamento de estructura fuerte y densa, que va a permitir que haya mucha resistencia para evitar las luxaciones a este nivel. Como vemos en la parte anterior, vemos que la cápsula articular cubre toda la línea intertrochanteria que va del trocánter mayor al troquínter menor. Entonces esto es lo que cubre toda la parte de la articulación, de la cápsula articular, entonces dándole esa fuerza y esa sostenibilidad a esta estructura articular. Y esa misma articulación por la parte posterior vemos que solamente alcanza a cubrir los 2/3 superiores y el tercio inferior de aquella articulación, y por lo tanto hace que ésta sea más débil, y quizás por la razón por la cual se presenten los mayor números de casos de la luxación posterior de cadera. Como vemos, a nivel de esta cabeza de fémur,
vemos la línea oscura, esa es la línea por la que solamente se delimita la cápsula articular a ese nivel. En cuanto a los ligamentos de refuerzo, vemos que la estructura de la articulación de la cadera tiene varios ligamentos, la inserción de los músculos, tanto del psoas, del fémur y todos los músculos que conforman que llegan a esa articulación. Tenemos 3 ligamentos de refuerzo, los ligamentos iliofemoral o de Bertin, o también denominado en Y, o de Beijlong, el cual nace a partir de la fosa ilíaca antero-inferior, el cual se va a dirigir hasta el ilio trocanterio y el ilio pretocanterio. Entonces, eso es lo que va a dar las 2 ramas que va a presentar este ligamento a ese nivel. Como vemos que va atravesando, alcanza la línea intertrocanteria, como se observa en la siguiente imagen. También tenemos el ligamento pubofemoral. El ligamento pubofemoral es más inferior, el cual está se presenta a través de la eminencia iliopúbica y a la corredera infrapúbica. Entonces, a nivel de estos ligamentos, tanto del ligamento iliofemoral de Bertin y el ligamento pubofemoral, existe una debilidad anatómica que posiblemente se pueden dar las lesiones a nivel de de las luxaciones a este nivel. Y el ligamento isquiofemoral es un ligamento que se va a encontrar en la parte posterior de la articulación de la cadera. Como vemos, no alcanza a cubrir toda la articulación, sino que alcanza, como ya mencionábamos anteriormente, hasta el tercio inferior de la cabeza del fémur. En la luxación de la cadera posterior, la cadera se puede luxar de 4 formas, pero las 2 formas características que vamos a presentar en un 90% es la luxación de cadera posterior y la luxación de cadera anterior, que se da en un 10%. Esto que se van a dar sobre todo en los accidentes de tránsito, con energías de alta energía, con choques de alta energía. La luxación puede ser anterior, puede ser anterior superior, puede ser antero inferior y también puede ser anterior superior y anterior inferior. Entonces, cuando se presenta la luxación a nivel de la cadera, cuando sea posterior, vamos a presentar un signo característico, el signo del bañista pudoroso o la pierna en aducción. Recordemos anatómicamente que los glúteos son los que van a dar la extensión al miembro inferior. También van a hacer la función de abducción y una leve rotación externa. Y mientras que los aductores, que son los que aproximan, es decir, la aducción, la rotación interna y la leve flexión, que esto también lo puede proporcionar el psoas, el músculo psoas. En la luxación posterior, ¿qué es lo que sucede? En la luxación posterior de la cadera se van a laxar los músculos del glúteo. Entonces, al laxarse los músculos del glúteo, pierden fuerza. Entonces, ¿cuál predomina? Los músculos aductores. Entonces, es por ello que se da la característica aducción del miembro inferior que se produce cuando hay una luxación de cadera de tipo posterior. A diferencia de cuando se presenta la luxación de tipo anterior, quien pierde fuerza, los músculos aductores, y los músculos glúteos se tensan y hacen esta rotación externa que se presenta en el signo del bañista obsceno. En esta imagen vemos cómo se ha producido la lesión de la luxación de cadera de tipo posterior. Vemos que la cabeza del fémur ha salido del acetábulo de la pelvis, entonces se encuentra superior. La flecha nos indica que se ha producido una fractura a nivel del acetábulo de la pelvis, probablemente
Entonces esto es lo que, y esta flecha de acá nos indica que la cabeza del fémur ha salido del acetábulo. Y la flecha amarilla nos indica la rotación que ha sufrido el miembro inferior, por el cual, a diferencia de esta imagen, la parte más de la parte superior que estoy mostrando con el pulsor, vemos el trocánter menor se evidencia en su estructura en un estudio radiográfico. Se va a observar el trocánter menor, y cuando se produce la lesión posterior, el miembro inferior se rota y se pierde esa silueta anatómica que debería observarse. En la luxación de cadera anterior vemos que el hueso, la tensión que se presenta es de los músculos glúteos, el cual va a jalar hacia atrás, entonces la cabeza del fémur se va hacia adelante, entonces es lo que da la característica de la luxación anterior de cadera. Vemos que la cabeza del fémur se ha desplazado hacia el agujero obturador. Vemos que aquí existe una rotación externa. Aquí vamos a diferenciarlo de la radiografía anterior, de la luxación posterior, porque vamos a observar el trocánter menor del fémur. En la luxación, como ya mencionamos anteriormente, el caso de la luxación de cadera anterior puede ser antero-inferior, porque se produce las fuerzas que produjeron de alta energía no fueron de manera perpendicular hacia la rodilla, sino de manera lateral, puesto que el conductor era el que había sufrido la lesión de la luxación de cadera anterior. Entonces las fuerzas que llegaron para que se produzca la luxación de cadera, entonces tuvieron que ser de manera interna a este nivel que estoy mostrando con el pulsor, el cual ha permitido que la cabeza del fémur se desplace hacia la parte anterior, como vemos en la siguiente imagen del caso. El mecanismo es la aducción y la extensión de cadera. Bueno, eso es todo lo que teníamos que mostrar acerca de la luxación, tanto de la luxación acromioclavicular y la luxación de cadera. Muchas gracias.